Vuestra manera de vivir, capítulo 5. Santidad y nuestra manera de hablar. Cómo se expresa la persona tiene mucho que ver con su victoria o derrota espiritual. Existe un tremendo poder latente en la lengua. El sabio Salomón dijo: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Proverbios 18:20. La lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Santiago capítulo 3, versículo 5. Este pequeño fuego es capaz de encender un bosque grande. Ningún hombre puede domar la lengua. Santiago capítulo 3, verso 8. Solamente el creyente sometido al Espíritu Santo es capaz de dominar la lengua. Sabemos que esto es posible porque David dijo: yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno. Salmos 39:1. Job, a pesar de sus muchas aflicciones, dijo: mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Job capítulo 27, versículo 4. Muchas personas hablan cosas necias cuando están acosadas por problemas. En todo lo que pasó, no pecó Job con sus labios. Job capítulo 2, versículo 12. El creyente debe limpiarse de todos estos pecados relacionados a la lengua, la manera de exageración, la vanagloria, la calumnia, el chisme, las palabras obscenas, las palabras ofensivas, etc. Debe cuidarse de tomar el nombre de Dios en vano, de palabras obscenas, de chismes vulgares, de frases con doble sentido, etc. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Efesios capítulo 4, versículo 29. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Colosenses capítulo 3, versículo 8. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Efesios capítulo 5, versículo 12. Debe cuidarse de gritería, blasfemia, maldicencia, contiendas de palabras, etc. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Efesios capítulo 4, versículo 31. Nos maldicen y bendecimos. 1 Corintios capítulo 4, versículo 12. Ni los maldicientes heredarán el reino de Dios. 1 Corintios capítulo 6, versículo 10. El hombre deslenguado no será firme en la tierra. Salmo 140, versículo 11. Desechando pues todas las detracciones. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1.
Debe cuidarse de chismes, críticas, difamaciones, etc. Hermanos, no os murmuréis los unos de los otros. Santiago capítulo 4, versículo 11. Blasfeman las potestades superiores. Judas capítulo 8. Pero estos hablan mal de las cosas que no entienden. Segunda Pedro capítulo 2, versículo 12. Que a nadie difamen. Tito capítulo 3, versículo 2. Sino también chismosas, entremetidas, hablando en que no debieran. Primera Timoteo capítulo 5, versículo 13. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. Proverbios capítulo 26, versículo 20 al 22. No andarás chismeando entre tu pueblo. Levíticos capítulo 19, versículo 16. Proverbios capítulo 11, versículo 13. Capítulo 18, versículo 8. Debe cuidarse de mentiras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. No mintáis los unos a los otros. Colosenses capítulo 3, versículo 9. Para que, mintiéndose al Espíritu Santo, Hechos capítulo 5, versículo 3. El testigo verdadero no mentirá. Proverbios capítulo 14, versículo 5. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Primera de Juan capítulo 4, versículo 20. La mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Salmos capítulo 119, versículo 163. 6 cosas aborrece Jehová: la lengua mentirosa, el testigo falso y el que siembra discordia entre sus hermanos. Proverbios capítulo 6, versículo 16, capítulo 17, verso 18. Proverbios capítulo 10, verso 18, capítulo 12, verso 19, capítulo 22, capítulo 21, verso 16, Efesios capítulo 4, versículo 25. Abraham es un ejemplo clásico del peligro que corremos por medio de la deshonestidad. No reveló toda la verdad en cuanto a su relación a Sara. No mintió, pero simplemente no dijo todo lo que sabía. La deshonestidad tiene graves consecuencias. Génesis capítulo 12, versículo 11 al 19. Isaac siguió el mismo ejemplo de su padre. Génesis capítulo 26, versículo 7 al 11. Después vemos esta misma casualidad brotándose en la vida de Jacob, al engañar a su padre Isaac. La mentira se aprende por el modelo de los padres. Ananías y Zafira se murieron por su falta de honestidad. Hechos capítulo 5, versículo 1 al 10. El cristiano debe ser honesto y en su trato con el gobierno. Debe pagar sus impuestos. No debe robar luz, agua, tratando de justificarse porque otros lo hacen. Debe cuidarse de la vanagloria y de la autoexaltación. Vanagloria habla de alabarse, jactarse,
arrogancia, presunción. Alábete el extraño y no tu propia boca. Proverbios capítulo 27, versículo 2. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. 2 Corintios capítulo 10, versículo 12. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. 2 Corintios capítulo 10, versículo 18. Debe cuidarse de hablar sin cuidado. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Proverbios capítulo 13, versículo 3. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorante, porque ¿qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz? Y destruya la obra de tus manos. Eclesiastés capítulo 5, versículo 6. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Salmos 141, versículo 3. En las muchas palabras no falta pecado, mas que el que refrena sus labios es prudente. Proverbios capítulo 10, versículo 19.